Gracias, presidente. Quiero hacer algunos comentarios con relación al informe de gestión presidencial. Me preocupa el tenor que tuvo el informe de gestión, porque ciertamente Paraguay está pasando por una situación difícil, una situación que requiere amplios consensos, amplios entendimientos. De hecho, el propio presidente señaló esa situación. Pero el discurso que escuchamos no fue precisamente un discurso que llamó a la conciliación o que partió de la necesidad justamente de que lleguemos a entendimientos a pesar de las diferencias que tenemos. Algo que es fundamental para salir de una situación de crisis. Yo siempre recuerdo la situación que heredó el presidente Duarte Frutos. El presidente Duarte Frutos habló con todos los sectores para lograr una importante cantidad de leyes que necesitaba para sacar al país de una situación de default en la cual nos encontrábamos. A partir de ahí, yo no sé, ahí se sentaron varios consensos importantes con relación a la economía, que han permitido la estabilidad económica en general, pero no han permitido el desarrollo social a niveles aceptables que necesitamos en nuestro país. Entonces, lo primero que quiero señalar es el carácter sectario que ha tenido el discurso del presidente. El presidente ha aplaudido a quienes en el Congreso han votado sus iniciativas, lo cual quiere, y no de una manera explícita, pero se ha referido de agoreros, de pesimistas, aquellos que tenemos una posición crítica. Y fíjense qué desconocimiento revela eso de cómo funciona una democracia, cómo funciona una república. Una democracia funciona bien en la medida que haya un gobierno que haga su trabajo de manera eficiente, pero tan importante como eso es que haya una oposición que señale las críticas, y eventualmente que plantee alternativas, algo que sinceramente hemos tratado de hacer acá en el Congreso con los colegas de la oposición. Y qué mala idea es no escuchar las voces críticas, no escuchar a la oposición. Fíjense lo que pasa en la Municipalidad de Asunción en este momento financieramente en una situación prácticamente límite de endeudamiento, cuestionada por la Contraloría, justamente por tener una supermayoría que no ha criticado nada, que no le ha puesto límites al poder. Se atribuye a Lord Acton la frase que el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe más. Qué peligroso es que en Paraguay una mayoría política controle las dos cámaras del Congreso, porque controla el Poder Judicial, que controle el Ministerio Público, y que todas estas instituciones estén en una situación de sumisión al poder ejecutivo. Fíjense que el colega Nakayama nos hablaba de la Revolución Francesa y de la guerra de independencia de los Estados Unidos, de la independencia de los Estados Unidos en el 76, y de Locke, inspirados por Locke y otros, Montesquieu, en fin, varios. En 1787 Estados Unidos aprueba la primera constitución escrita en sentido contemporáneo de la historia. Y ahí se establece el principio de división de poderes. Y Francia lo haría un poquito después en el 91, en el contexto de la Revolución Francesa. Ahí se establece el principio de separación de poderes, justamente como una respuesta al poder absoluto que detentaban los monarcas, para limitar el poder político, para que no haya excesos
Qué peligroso es que el presidente no entienda eso. Pero además, y ya entrando en el contenido, y no voy a referirme a todo, el presidente se pasó hablando de leyes. El presidente vino al Congreso a contarnos las leyes que aprobamos en el Congreso. Gran parte de su discurso son leyes aprobadas en el Congreso, leyes en las cuales en gran medida la oposición no ha podido incidir porque por el apresuramiento del Poder Ejecutivo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la superintendencia de pensiones, por ejemplo? Hasta ahora no se ha utilizado, hasta ahora no está reglamentado. Acá se trató en tiempo récord. Hasta ahora no está reglamentado. ¿Por qué nos apuraron a nosotros? Si era tan urgente, fíjense, 45 senadores, 80 diputados. Cuando una reglamentación implica que el ministro instruye a 3 o 4 asesores legales, económicos, para que hagan la resolución, para que hagan el decreto. O sea, estamos trabajando mal y el presidente se equivoca cuando destaca situaciones que no son reales. No estamos más seguros, ni siquiera hemos recuperado las cárceles. No descubrió el presidente de la República Tacumbú, porque ya cuando él estaba en el gobierno anteriormente, ya Jarvis Pavón y otros tenían celdas VIP. No es una historia nueva, es una historia que llega ahora en una situación límite. Y el PCC y otras organizaciones criminales ni siquiera fueron tocadas. Las rutas hoy no son seguras para las empresas transportadoras. Verdaderos comandos armados con armas largas están atacando a empresas de seguridad que transportan caudales. Una situación epidémica se está generando. Las calles no son seguras. El personal de la policía sigue comprando sus uniformes, sus balas. ¿Cómo vamos a tener seguridad así? Nos hablan de 500 millones de dólares en inversión, pero no le pueden dar municiones a la policía. No avanzamos en transparencia, al contrario. Peña veta la ampliación de la ley de transparencia y nosotros no promulgamos la parte no objetada. Retrocedemos en transparencia. Tampoco tenemos algo concreto que contar en educación. Y en salud. Y ahí es donde a mí me afecta más, porque vemos el peregrinar de enfermos oncológicos y cómo la codicia puede imponerse al compatriota que sufre. ¿Cómo podemos hablar de un gigante que se despierta o que se levanta, no sé cómo es que dice Peña, cuando no le podemos atender a nuestros compatriotas que están pasando por el drama que significa, y sus familias, porque todos sufren, no solamente el que sufre una afección oncológica o alguna otra afección grave. Todos sufren, peregrinando, estando en situaciones infrahumanas, acompañando a sus familiares. Qué falta de empatía por la codicia de unos pocos que generan un negocio que produce enfermedades terminales. Y cuando se le pide que paguen un poquito más de impuestos, una cifra irrisoria, que igual les va a mantener ricos, que igual les va a permitir una vida de todo tipo de lujos, pero que va a aliviar en algo a personas que si no tienen la medicación en tiempo y en hora, se mueren. Se trata de la vida en un gobierno que se declara pro vida. Y la codicia pudo más que el derecho a la vida. Y las mujeres fueron nombradas 5 veces, cuando todos los días vemos casos de feminicidio o de violencia contra las mujeres. 5 veces en 1 hora y pico. 5 veces, presidente. Espero que cuando el presidente dijo que no está satisfecho haya sido sincero. Ahora, si miramos en el contexto su discurso, yo no veo sinceridad. Porque fue un discurso donde básicamente, está bien, los líderes políticos deben defender sus actos, así que
Yo reconozco eso. Pero si no asumimos los problemas que tenemos, si no tenemos una pequeña cuota de humildad para acercarnos al que piensa distinto, para preguntarle a ver si tiene una idea mejor, para respetar aunque sea el derecho que tenemos todos los paraguayos, no por ser senadores o diputados, sino por ser ciudadanos, de ser escuchados, muy difícilmente vamos a salir de estos problemas, menos con mayorías que no son reales, son mayorías coyunturales. Nuestro país necesita mirar a largo plazo. Con estas palabras, presidente, mi preocupación, celebrar las palabras del presidente del Congreso, que ha dicho que va a ser un factor de unidad para ver si puede ayudar a generar los consensos que se necesitan entre gobierno y oposición, celebrar esa posición del presidente, desearle al presidente Basilio Núñez el mejor de los éxitos en su gestión e instar al gobierno un poquito de humildad, menos arrogancia y un sentido patriótico, porque la patria está en los compatriotas que más necesitan. Gracias, presidente.